y que ha tenido alianzas con el expresidente Álvaro Uribe y con el condenado parapolítico Luis Alberto El Tuerto Gil. Es un hombre con el signo pesos en la cabeza. En la última elección presidencial, Gustavo Petro quedó en deuda con él, porque calladito, detrás de los reflectores. El reporte, coronel. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Este es el reporte, coronel. La Fiscalía señala a Carlos Ramón González, actual cabeza de la Dirección General de Inteligencia y antes director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, como el hombre que dio la orden de entregar contrato y plata en efectivo a varios congresistas. La misma razón por la que en el pasado fueron condenados Bernardo Moreno y Alberto Velázquez, quienes ocuparon el mismo cargo de secretarios generales de la presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe. Hace unas horas, en respuesta a la Fiscalía, González publicó este trino con un comunicado en el que afirma que su inocencia es irrefutable. También asegura: mi historia de vida es una historia de compromiso con el cambio y la transformación del país hacia el progreso, la equidad y la justicia social. Lo que no cuenta en su comunicado Carlos Ramón González es que su vida es la de un empresario de la política que se convirtió en multimillonario, apropiándose de la personería jurídica de un movimiento político y que ha tenido alianzas con el expresidente Álvaro Uribe y con el condenado parapolítico Luis Alberto El Tuerto Gil. González, ahora señalado como el papa de los cónclaves para repartir plata en efectivo y contratos a políticos, tiene una enorme fortuna personal que ha hecho a la sombra de la actividad política. La unidad investigativa del Tiempo revela hoy que su patrimonio bruto declarado supera los 12.500 millones de pesos y que tiene numerosos bienes a su nombre en Bucaramanga y Bogotá, entre ellos una casa en el conjunto campestre Cacique 2, 2 lotes, una oficina en el centro comercial Metropolitan de la capital santandereana, 5 apartamentos en el norte de Bogotá, 2 lotes en Puente Nacional Santander y uno en Zipaquirá. Cuando el periódico le preguntó por sus cuantiosos bienes, Carlos Ramón González respondió, abro comillas, ser exitoso en un estado capitalista no es un pecado. Hasta ahí la cita. El innegable éxito monetario de Carlos Ramón González siempre ha estado ligado a la política. Después de el resonante éxito que tuvo la Alianza Democrática M19 en las elecciones de 1991 para escoger Asamblea Nacional Constituyente y en las del reemplazo del Congreso revocado, el movimiento ADM-19 se estrelló en las elecciones legislativas de 1994. Solo logró escoger un congresista y la personería del movimiento se convirtió en un papel sin valor en el cajón de un escritorio del que terminó adueñándose Carlos Ramón González. Ahí, básicamente como empresario de la política, Carlos Ramón empezó a amasar su fortuna. El antiguo jefe militar del M19 en Santander fue definido así por Arjaída Artunduaga, su compañero de armas. Comillas, tiene una enorme capacidad para negociar. Es un hombre con el signo pesos en la cabeza. Hasta ahí la cita que tomo de un riguroso perfil elaborado por Alfredo Molano Jimeno para Cambio. La personería jurídica de la ADM-19 en manos de Carlos Ramón González se convirtió primero en Opción Centro y después en Partido Verde Opción Centro, una fábrica de avales de la que se han beneficiado políticos de todos los pelambres y familiares de Carlos Ramón González. Su esposa, Luzdana Leal, que ha sido candidata por ese partido, actualmente es directora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA. Su cuñado, Giovanni Leal, es diputado de Santander. Ellos dos están en la lista de los que han prosperado bajo la sombrilla de la personería del antiguo partido de desmovilizados. De hecho, en Opción Centro fue aliado Carlos Ramón del parapolítico Luis Alberto El Tuerto Gil, condenado por sus vínculos con los paramilitares, específicamente con Julián Bolívar y Macaco. Carlos Ramón también compartió con El Tuerto Gil su gusto por el sector salud. Mientras El Tuerto tenía Sol Salud, hoy liquidada EPS, Carlos Ramón manejaba la IPS Milagros, que le hace honor a su nombre y sigue activa hasta nuestros días. Cuando la alianza de Carlos Ramón González con El Tuerto Gil se bifurcó, el segundo fundó el movimiento Convergencia Ciudadana, del que salió el PIN, el Partido de Integración Nacional. Mientras tanto, Carlos Ramón, quien se define hoy como luchador por el cambio y la transformación social,
le volvió a cambiar el nombre a su empresa electoral para convertirla en Partido Verde Opción Centro. Por esa vía, el hoy proclamado progresista no tuvo mayor inconveniente en hacerle campaña a Enrique Peñalosa para la alcaldía de Bogotá al lado del expresidente Álvaro Uribe. En la última elección presidencial, Gustavo Petro quedó en deuda con él, porque calladito, detrás de los reflectores, fue Carlos Ramón González uno de los mayores impulsores del fracaso de la llamada Coalición de la Esperanza, que representaba la alternativa de centro. Con la fuerza de ser dueño de la personería jurídica de la Alianza Verde, González logró dividirla para que una parte se fuera con Gustavo Petro, mientras otra se quedaba con Angélica Lozano y Claudia López en la agonizante aspiración de Sergio Fajardo. La estocada de Carlos Ramón González fue definitiva y la provechosa división de los verdes sigue dándole réditos. Esta hazaña política por encima de cualquier otra fue la que terminó convirtiendo a González en uno de los personajes más poderosos del actual gobierno. Un escalofrío recorrió la espalda de varios sinceros amigos de Gustavo Petro cuando le dio por poner a Carlos Ramón González al frente de la antigua Secretaría General de la Presidencia. En la audiencia judicial de ayer, por la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo UNGRD, la fiscal Andrea Muñoz afirmó que de manera contundente que el pago por 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y el de 1.000 millones al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calles, fueron ordenados por Carlos Ramón González cuando era director del DAPRE. Él alega a su favor su hoja de vida, hágame el favor. Leyendo el contraevidente comunicado de defensa de Carlos Ramón González, recordé una fábula del poeta Rafael Pombo llamada El gato guardián. Esa fábula cuenta la historia de un campesino que, para evitar que los ratones se le comieran el queso de la alacena, trajo un gato a cuidarlo. El triste y previsible resultado fue que el gato se comió el queso, el mismo queso que le han puesto a cuidar. Por eso concluye Pombo en verso brillante: gobiernos dignos y timoratos, donde haya queso, no mandéis gatos. Este fue el reporte coronel de hoy. Estoy atento a sus preguntas o inquietudes. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, señor. ¿Desde dónde se comunica? De Bogotá. Pues lo escucho con atención, señor. Vale, muchas gracias por dejarme participar en tu excelente programa. Daniel, no, pues simplemente para preguntarte o pues para ver tú qué piensas, ¿cuál es la responsabilidad política que tiene el presidente Petro en estos momentos? ¿Es suficiente ese perdón escueto o efímero que dio en el Congreso hace poco tiempo? ¿Es suficiente ese perdón o debe tener una mayor responsabilidad política el presidente, que fue quien directamente nombró a los hoy implicados en el caso de corrupción? Sí, yo creo que la responsabilidad política no es solo una declaración oratoria, sino que tiene que tener consecuencias, y además debe el gobierno tomar acciones para que personas como estas no sigan en el gobierno. Pero estamos llenándonos de ejemplos. Hoy hablábamos de un señor como Carlos Ramón González, que a pesar de todos los antecedentes de vida, es nombrado en un altísimo cargo del Estado y ahora tiene a su cargo la inteligencia de Colombia. Como si fuera poco, estamos viviendo, saliéndonos ya del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo, el caso de Armando Benedetti. ¿Cómo es posible que una persona con los antecedentes que tiene, después de haber amenazado al presidente, termine nombrado embajador en la FAO, una embajada que se reabrió a la medida para que él tuviera embajada en Roma? Entonces, todo eso se vuelve inexplicable realmente. Uno tiene que pensar que el gobierno no solamente debe ser honesto, sino parecerlo, y deja muchas dudas el hecho de que nombre personas como estas en altos cargos del Estado. Muchísimas gracias, señor. La última cosa, una tras otra, digámoslo así, embarrada, por no decir otra cosa, sobre el señor Armando Benedetti, que hace poco con este escándalo, que no es menor, con su esposa, dicen que hasta sacándole cuchillo y todo. ¿Cómo es posible que ahora el presidente pues no haya dicho hasta el momento absolutamente nada? ¿Qué le teme o a qué le teme? Sí, señor. Esa es una pregunta que
le hice al presidente antes de este escándalo, recién estaba hecho el nombramiento de Benedetti en la FAO, y él dijo que lo que pasaba era que se necesitaba muy urgentemente un embajador en la FAO y no se le ocurrió mejor persona que Armando Benedetti. Esa es la Muchísimas realidad. gracias. A usted mil gracias, señor. Vamos con otra persona.